Muchas gracias a todos los asistentes por estar conectados y acompañarnos a través de Facebook y de Zoom al Seminario Internacional de Salud Pública, que es organizado por la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Ageo Magalhães del Ministerio de Salud de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, la Universidad del Oeste de Santa Catarina en Brasil, y por México, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Veracruzana y Universidad de Guadalajara. Antes de iniciar, queremos informarles que la conferencia estará siendo grabada. Posteriormente se publicará en la página de Facebook del seminario, la cual es www.facebook.com/SI Salud Pública. Les pedimos, por favor, mantener en silencio sus micrófonos para evitar interrupciones. A los asistentes a Zoom, les pedimos, por favor, que pongan su nombre completo en la pantalla. En la parte superior de su recuadro van a ver 3 puntos. Los oprimen, por favor, y podrán renombrar su pantalla para identificarlos adecuadamente. En el chat de Zoom, al igual que en Facebook, se compartirá una liga a un formulario de Google Form, en el cual podrán registrar su asistencia a esta sesión. Recuerden que la constancia será otorgada con al menos el 80% de asistencia a las sesiones del seminario. Los comentarios o preguntas al ponente las podrán hacer a través del chat de Zoom o de Facebook, o si gustan, a través de la aplicación de Zoom, pueden levantar su mano para solicitar hablar, prender su cámara, decir su nombre y de qué lugar se están conectando. Les pedimos, por favor, que sean breves con sus comentarios. A nombre de las universidades e instituciones organizadoras, les damos la más cordial bienvenida. Estamos seguros de que esta presentación, al igual que las anteriores, serán de interés y de importancia para todos nosotros. No me resta más que ceder la palabra al doctor Juan Carlos Paz Bautista, profesor investigador de la Universidad del Estado de Hidalgo, para que haga la presentación formal de nuestro ponente. Adelante, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Manuel Luciana Valerio, es usted muy amable. El día de hoy es un verdadero gusto presentar a nuestro ponente, el doctor José Antonio Ortega Martel, alergólogo e inmunólogo pediatra, a este Seminario Internacional de Salud Pública. El doctor José Antonio nació el 14 de julio de 1964 en la Ciudad de México. Obtuvo su título en la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. En el Instituto Nacional de Pediatría realizó su residencia en pediatría de alergia pediátrica y posteriormente en esa institución fue adscrito al servicio de inmunología. Ha sido jefe del servicio de alergia del Hospital del Niño DIF en Pachuca, Hidalgo, expresidente del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas de Inmunología Clínica y Alergia, Compedia, exsecretario de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. En el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia Cónica ha sido tesorero, secretario y actualmente es vicepresidente para el periodo 2022-2023. En la Organización Mundial de Alergia, World Allergy Organization, es representante del Consejo Directivo desde el año 2016. En el área académica de medicina de la Universidad Autónoma en el Estado de Hidalgo, tenemos el honor de que sea profesor titular de la Cátedra de Inmunología desde el año 2002 a la fecha. Sea usted bienvenido, doctor, y cedo a usted el micrófono para que su presentación denominada del Alfa al Omicron, final de la pandemia, inicio de la fase endémica. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Paz Bautista, y muchas gracias a todos los organizadores por invitarme a estar aquí con ustedes. Felicidades por estas conferencias de este Seminario Internacional de Salud Pública.
Y gracias por invitarme a estar aquí con este tema que obviamente a todos nos sigue interesando mucho, esta pandemia, y qué es lo que podemos hacer para tratar de ayudar a que haya menos problemas. Entonces, los objetivos que vamos a tratar de cubrir en estos minutos pues son varios. Yo sé que todavía hay muchas cosas que no sabemos de la pandemia y todavía muchas que seguramente seguiremos aprendiendo, pero vamos a tratar de ver cómo está la situación actual en México y en el mundo, cómo están, qué sabemos actualmente de los virus y de las variantes de este virus, y también qué hay sobre la fisiopatogenia, qué es lo que nos causa en la enfermedad de COVID-19, cuáles son los problemas que nos da este virus y qué opciones tenemos para controlarlo, tanto medicamentos como vacunas, y bueno, tratar de asomarnos un poco con la información que tenemos actualmente hacia dónde vamos, qué es lo que queremos ahora que se dirija es el tratamiento y lo que queremos hacer para ayudar a todas las personas en esta pandemia. Entonces, primero, hablando sobre la situación actual, bueno, hay muchos sitios donde podemos tener información. Cada país envía su información oficial de los registros que va teniendo, tanto de casos activos, casos nuevos, pero también desafortunadamente defunciones, fallecimientos que ha habido muchos en nuestro planeta, y también cómo va el avance en las vacunas. Y dos universidades yo creo que son las que han concentrado muy bien esta información y sobre todo la han puesto accesible para todo el mundo, literalmente, que es la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Oxford. En sus páginas y en páginas especiales que han hecho, nos van dando una buena actualización de cómo va la pandemia. Entonces, en cuanto a la situación mundial, sabemos en esta página, en esta actualización de la semana pasada, que actualmente hay 592 millones de casos de personas que se han o nos hemos contagiado con este virus y desafortunadamente más de 6 millones de personas que han fallecido. En las curvas vemos que tanto los contagios como los fallecimientos van disminuyendo, afortunadamente. Sin embargo, la vacunación, que es la curva verde hasta abajo, aunque fue muy rápida y muy intensa inicialmente, también ha tendido a ir disminuyendo y desafortunadamente no ha sido equitativa en todos los países del mundo. Ha abarcado a un buen número de personas, pero todavía no en la proporción que esperábamos que fuera. En nuestro país fue aproximadamente el 27 de febrero el primer caso registrado en nuestro país de esta epidemia que se conoce desde finales del 2019, cuando empezaron a haber los primeros casos en China y después en otros continentes. Y fue el 27 de febrero del 2020 cuando en nuestro país se encuentra el primer paciente. ¿Cómo está el registro actualmente? También en esta actualización de la semana pasada se habla de casi 7 millones de casos en total, que personas que hemos tenido esta infección, y desafortunadamente más de 320,000 personas que han fallecido por esta infección. También la tendencia es ir disminuyendo tanto en el número de casos y afortunadamente en el número de defunciones, pero también en las vacunas, que aunque se aplicaron un poco más tardío en nuestro país, pero también tuvo una fase de incremento muy importante y actualmente se ha disminuido. Se siguen aplicando, pero no en la velocidad y la cantidad que probablemente todavía necesitemos. En la Universidad de Johns Hopkins también dan un buen recuento de cómo está cada país y bueno, en nuestro caso ya vimos los datos y algo que preocupa es que bueno, todavía un esquema completo de vacunación, todavía hay una buena proporción de nuestros habitantes en nuestra república que todavía no se han vacunado en forma completa, que por lo menos no tienen un esquema primario. Aquí en estas gráficas podemos ver cómo está el promedio en los últimos 7 días y bueno, todavía hay una pandemia activa, aunque la curva ha disminuido, pero todavía tenemos registrados 12,000, de 10,000 alrededor casos diarios que se registran y todavía sigue habiendo desafortunadamente fallecimientos, más de 70, 60 personas que todos los días se registren que todavía siguen falleciendo por esta pandemia. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, en la incidencia de casos nuevos, estas son por millón de habitantes, se ve que hay países donde la aparición de casos es mucho mayor. Por ejemplo, en Japón actualmente tiene una curva muy alta con más de 1,600 personas por millón de habitantes de casos nuevos. Y en nuestro país, bueno, no es tanta, se está también disminuyendo esta aparición de casos. Y los fallecimientos también no son tan altos, afortunadamente en todo el mundo,
pero también nuestro país está por debajo, por lo menos en los registros de otros países que siguen registrando fallecimientos. Aquí en esta otra gráfica vemos cómo está la capacidad de transmitir el virus o de seguir contagiándose entre las personas, y cuando es mayor a 1 es capaz de seguir aumentando en la población. Cuando es menos de 1 es probable que ya vaya disminuyendo esta capacidad de contagio en la población. Y estamos muy cerca del límite, 0.8, entonces, bueno, en teoría vamos disminuyendo esta capacidad de contagio. Sin embargo, esta variante Omicron, que vamos a platicar un poco más de ella más adelante, es altamente contagiosa. Conocemos esta variante que apareció en Sudáfrica prácticamente en noviembre del año pasado, donde ahí en Sudáfrica empezaron a registrar algunos casos ya desde finales de octubre, y en noviembre fue más claramente el reporte, y que ya empezaban a partir de noviembre también a extenderse hacia otros países, incluyendo el nuestro. Ya para febrero de este año, ya Omicron era la variante dominante prácticamente en todo el mundo, y para este agosto pues está prácticamente como la variante que domina en todas las infecciones en el mundo. En estas páginas también nos dan un registro de cómo han estado la evolución de estas variantes, y dentro de Omicron las subvariantes que han ido apareciendo. Y también es muy claro que la subvariante BA5 de Omicron ha sido hasta ahora la más contagiosa y la que ha dominado sobre las otras subvariantes, también literalmente en todo el mundo, incluyendo obviamente a nuestro país. ¿Cómo está este registro de casos diarios y cómo se ha dado en la historia de la pandemia en México? Bueno, desde que se empezaron a registrar los casos, probablemente con el virus original que se encontró en Wuhan, en China. Después hubo un incremento importante a principios del 2021, probablemente con la variante alfa, y otro pico también muy importante en septiembre del 2021 con la variante delta. Y esta variante Omicron ha tenido curiosamente dos picos. Uno muy al inicio de este año, entre diciembre del año pasado, enero, febrero de este año, y después otro más o menos por julio. Entonces probablemente esto se relacione un poco con las variantes o subvariantes de Omicron, y que la variante inicial Omicron fue la que rápidamente causó una alta incidencia de casos, y después en julio probablemente esta BA5 es la que nos está causando de julio para acá todavía una alta incidencia nuevamente de casos, que afortunadamente tienden a disminuir, pero todavía no han desaparecido. En los fallecimientos también, cuando vemos la evolución en la historia de esta pandemia en nuestro país, vimos que aproximadamente en junio del 2020 fue cuando fue el primer pico alto de mortalidad, con 800 personas que desafortunadamente fallecían cada día. Y después en febrero, probablemente con la variante alfa, todavía fue mucho mayor la incidencia, hasta 1,400 personas que morían al día, y después con otro pico en abril de esta probablemente misma variante de 700. Delta también nos dio un pico intenso de alrededor de 745 personas diarias que fallecían en ese momento, y después con Omicron todavía sigue habiendo un pico alto. Todavía en febrero se reportaban 500 fallecimientos diarios, probablemente relacionados todavía en esa incidencia con Omicron, y después, ahora en agosto, pues ha disminuido afortunadamente bastante, pero sigue habiendo fallecimientos. Y en cuanto a la vacunación, empezamos el 15 de enero en nuestro país, en esta fase intensa y lo más rápido posible de la vacunación, inclusive no solo con una plataforma de vacunas, sino con muchas plataformas, varias que se han estado utilizando en nuestro país. Y después, ya en este año, se ha disminuido la intensidad de la vacunación y la forma en la que se está distribuyendo. Afortunadamente, un 74%, casi 3/4 de nuestra población en México, ya han recibido por lo menos una dosis. Pero cuando vemos el otro lado, quiere decir que 25% de nuestra población todavía no ha recibido vacunas. Y bueno, contando a todos, incluyendo a los niños, hasta 30 millones podemos hablar de personas que no se han vacunado o no han recibido una dosis de vacuna en nuestro país. En cuanto a esquemas completos, el 63%, como veíamos en una de las tablas iniciales, ya ha completado su esquema, por lo menos del esquema inicial. Aquí no se toman en cuenta todavía
los refuerzos, pero en ese esquema completo quiere decir que un 37%, alrededor de 48 millones, si es que contáramos a toda la población, no ha completado todavía el esquema. En cuanto a las restricciones, al principio tuvimos un buen porcentaje de cumplir con las restricciones para poder detener esa transmisión en la comunidad de la pandemia, de este virus, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, pues también se ha disminuido ese apego a esas restricciones y pues ahora en estos momentos de alta contagiosidad de esta variante Omicron BA5, pues probablemente todavía no sea el mejor momento para disminuir tanto nuestros cuidados, como veremos más adelante. Ese es un panorama muy rápido y muy general de cómo está la situación, que cada día cambia y que, bueno, tenemos que estar al pendiente, sobre todo en estas páginas que les recomiendo que sigan viendo para ver cómo va la pandemia en nuestro país, en otros países, en el mundo en general. ¿Qué hemos aprendido de este virus y de estas variantes que tiene el virus? Sabemos que este SARS-CoV-2, que es el que nos está causando esta enfermedad, este COVID-19, es un coronavirus, está en la familia de los coronavirus, y dentro de esta familia hay varios géneros, hay alfa, beta, gamma y delta, y dentro de los beta coronavirus, ahí está el SARS-CoV-2. Y dentro de estos beta coronavirus hay un subgénero que son los sarbecovirus, y ahí están estos virus respiratorios, el SARS-CoV inicial, el SARS-CoV-2, y esta, bueno, con sus variantes como Omicron y sus subvariantes, y este grupo de sarbecovirus son los que actualmente nos están dando más problemas. Sin embargo, dentro de este grupo de beta coronavirus hay otros que también nos han dado infecciones respiratorias, algunas más graves como el MERS-CoV, pero que afortunadamente no ha sido con tanta contagiosidad como han sido este SARS-CoV-2. Y otros fuera de estos beta coronavirus, algunos alfa coronavirus, que también causan infecciones respiratorias en humanos, pero al parecer no tan graves, por lo menos hasta ahora. Entonces, donde nos hemos enfocado actualmente es en los beta coronavirus y en especial en estos sarbecovirus y sobre todo este SARS-CoV-2. Dentro de estos géneros y subgéneros de esta familia de coronavirus, realmente los que se transmiten más en los mamíferos son los alfa y los beta coronavirus, y dentro de estos beta coronavirus, ahí está este SARS-CoV-2 en ese grupo de sarbecovirus. Sabemos que esta alta transmisión entre mamíferos ha permitido que lleguen al ser humano. Diferentes de estos virus, desde la década de los 20 en el siglo pasado, ya se empezaban a conocer diferentes coronavirus, pero sobre todo al final del siglo XX y principios de este siglo XXI es cuando más empezamos a conocer de estos, inclusive con los cuadros ya más graves de SARS-CoV, después MERS-CoV y ahora este SARS-CoV-2. Y en este SARS-CoV-2 todavía se discute cuál puede haber sido ese paso intermedio que llegó al ser humano, cuál fue ese reservorio intermedio entre los murciélagos. Algunos estudios hablan del pangolín, otros hablan inclusive de no mamíferos como las serpientes, que probablemente en esos mercados en Wuhan pudieran haber tenido más contacto con los seres humanos. Sabemos que este virus, este SARS-CoV-2, es un virus de tipo RNA con una sola cadena en sentido positivo, y en esta información genética que tiene el virus puede producir menos de 30 proteínas, algunas estructurales, otras no estructurales y otras que se llaman accesorias o de marco abierto. Y ya conocemos bastante bien esa información genética del virus y cómo se producen esas 4 proteínas estructurales que le ayudan al virus para mantener su forma y entrar a las células, cómo se hacen las 16 proteínas no estructurales y las otras 6 accesorias que le ayudan sobre todo al virus en su replicación interna adentro de las células, pero también le ayudan a bloquear la respuesta inmunológica del hospedero para tratar de seguir esa replicación. Entonces, conocemos que en las proteínas estructurales, la proteína S, junto con la N y con la E y con la M, pero la proteína S es la más importante para poder permitirle al virus la entrada hacia las células, uniéndose a los receptores y algunas enzimas que vamos a hablar más adelante. Pero también en esta proteína S puede haber mutaciones, y eso es lo que nos da las variantes de este virus, y también algunos otros mecanismos, recubrirse de carbohidratos, exponer o no más esta proteína S,
para escaparse del sistema inmunológico o para entrar a las células. Y las proteínas no estructurales y las accesorias, además de la función de replicación que tienen para el virus, también bloquean la respuesta inmunológica hacia el virus y las funciones de la célula para que se dedique solamente a producir más virus. Pero también hace que aumente la respuesta inflamatoria, como vamos a platicar también. Entonces, conocemos ya bastante bien la estructura de este SARS-CoV-2 y en esa proteína S también sabemos que está formada por 3 cadenas. Realmente se tiene que trimerizar esa proteína S y cada una de esas cadenas tiene 2 subunidades, la subunidad S1 y la S2. Y en la subunidad S1, en esa primera es donde tiene el sitio de unión al receptor, que en inglés le llaman RBD. Y este dominio o sitio de unión al receptor es importante porque eso le va a permitir la entrada al virus a las células, que tiene que utilizar como fábricas para hacer más virus. Y también toda la proteína S se glicosila, se llena de carbohidratos y esto puede disfrazar esta proteína hacia el sistema inmunológico y en especial en ese segmento 1 o en esa subunidad 1. Y en el segmento 2, en esa subunidad 2, es donde está el péptido de fusión y algunas secuencias repetitivas que le ayudan al virus para poder juntar su envoltura con la membrana de la célula y poder meter su material genético. Entonces, esta proteína S, si tratáramos de hacer una similitud con algo más fácil de entender, es como un edificio. Es un gran edificio toda la proteína S y el sitio, el S1, son los pisos superiores y el RBD, el dominio de unión al receptor, es solamente la azotea de ese edificio. Y ahí es a donde se tiene que unir a su receptor. El receptor solamente no puede unirse a toda la proteína S, sino solamente a sitios especiales en la azotea de ese edificio, que son los puntos clave donde se puede anclar realmente el receptor o pudiera ser un anticuerpo que vaya dirigido contra esa proteína S. Entonces, gracias a este dominio de unión al receptor, al RBD, en la proteína S, en su subunidad 1, el virus puede unirse muy bien a estos receptores. Y su receptor principal es el AC2, esta enzima tipo 2 convertidora de angiotensina, que además necesita una proteasa, que la principal es la TMPRSS2, una serinproteasa transmembrana subtipo 2, que ayuda para que el virus pueda entrar a las células. Sabemos ahora que esta proteína S puede tener una forma cerrada, ocultando el RBD, y eso hace que se escape del sistema inmunológico, o después puede tener una forma abierta, y al descubrir este dominio de unión al receptor, este RBD, se pueda unir muy bien a ese receptor principal que es el AC2. Pero ahí se detiene, es el punto de anclaje inicial que utiliza la proteína S, y luego, como se ve en este esquema, necesita a la serinproteasa, una enzima, esta TMPRSS2, que rompa a la proteína S para que descubra el sitio S2. Y esta segunda subunidad de la proteína S es la que realmente puede hacer que se acerquen las membranas y formar un poro entre las envolturas y membranas. Aquí se ve un poco más a detalle cómo está ese RBD hacia abajo o hacia arriba para poderse unir mejor a este receptor. Y cuando ya se une la serinproteasa logra romper el segmento 1, entonces descubre el segmento 2, donde viene el péptido de fusión y esta serie de secuencias repetitivas de aminoácidos que empiezan a enrollarse para que se pueda juntar una parte con otra, la envoltura del virus, que finalmente está hecha de la misma membrana de las células a las cuales infecta, con la membrana de la célula que va a infectar en ese momento. Y con eso se forma ese poro, ese túnel por donde va a entrar el material genético del virus y obligar a la célula a lo que hacen todos los virus. Los virus son realmente solamente mensajeros genéticos que llegan a una célula y le dan la información para que fabrique más virus. Y utilizan esa maquinaria que tienen todas las células para fabricar proteínas. Realmente nuestras células son fábricas de proteínas. Y ahí el virus le da esa información genética para que ahora empiece a fabricar copias del virus. Y estas copias pueden ser idénticas al virus original que entró a la célula o puede empezar a haber cambios en esa producción. Y entonces puede haber variantes. Esas mutaciones se empiezan a acumular y cuando hay un número suficiente de mutaciones
que hacen que el virus tenga un comportamiento diferente es cuando le llamamos variantes. Y sobre todo el comportamiento que más nos preocupa es qué tan agresivo es el virus. Y la agresividad depende de qué tan fácil contagia a células, a personas, qué tan fácil evade los tratamientos o el mismo sistema inmunológico y qué tantos problemas nos causa, qué tan patogénico directa o indirectamente es ese virus. En estas variantes, en esas mutaciones que van generando variantes, puede ser que haya algunos que sean más agresivos, otros que sean menos agresivos, pero esto se va dando sobre todo por errores en la replicación, por ediciones que hace el hospedero, la célula que está recibiendo al virus, para tratar de corregir esos errores en esas mutaciones, y también probablemente recombinaciones genéticas, diferentes virus que entran a la misma célula y empiezan a combinar sus variaciones genéticas. Pero todo esto permite muchas veces que los virus se escapen del sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico puede conocer a uno y si hay muchas variantes ya lo tiene que volver a conocer para poder responder adecuadamente hacia ese relativamente nuevo virus. Entonces, esas mutaciones que han aparecido en este virus, que nos han dado las variantes alfa, beta, delta y hasta llegar ahora a Omicron, y otras que no han sido aparentemente tan importantes o tan agresivas como gamma y lambda, pero cada una ha tenido diferentes números de mutaciones. Y Omicron ha llamado mucho la atención porque hasta ahora es la variante que más mutaciones ha tenido en general, y muchas de estas justo en esa proteína S, en ese dominio de unión al receptor. Entonces se ha vuelto una guerra genética entre la susceptibilidad genética de cada persona, de cómo va a responder su sistema inmunológico hacia el virus, y las variantes genéticas de este virus que también hacen que se escape o no de esa respuesta. La Organización Mundial de la Salud, cuando va encontrando en los reportes de estos virus, las toma como variantes de interés y las empieza a analizar para ver cómo está la capacidad de contagio, de escaparse del sistema inmunológico y de los tratamientos, y qué tan agresivas en la patogenia directa o indirecta son. Y con eso toma decisiones si esta variante realmente se va a considerar como una variante de preocupación o no. Y actualmente sabemos que de todo el alfabeto griego, bueno, afortunadamente no han sido todas las letras que han causado variantes de preocupación, algunas solamente se han quedado en variantes de interés, algunas con mayor o menor interés, pero por lo menos estas 5, alfa, beta, gamma, delta y ahora Omicron, son las que sí se han considerado variantes de preocupación por mayor contagiosidad y por mayor escape del sistema inmunológico. Y en el caso de Omicron vamos a discutir un poco qué tanto puede ser su patogenicidad. Entonces, en estas variantes de preocupación han ido apareciendo en diferentes momentos, en diferentes países. En Sudáfrica han aparecido 2, la variante beta y ahora esta variante Omicron en noviembre del 2021. Y cada una han tenido diferentes mutaciones y otras que han mantenido algunas mutaciones comunes que las han ido haciendo más agresivas o mayor intensas. Por ejemplo, aquí en Sudáfrica, en esta gráfica, se puede ver cómo la variante Delta, por ejemplo, fue dominante sobre la variante Beta y sobre la variante Alfa que empezaban a tener. Y ya para noviembre del 2021, finales de octubre, principios de noviembre, es cuando empiezan a reportar esta variante Omicron. Y por ejemplo, la variante Delta tardó 3 meses en sustituir a la variante Beta, pero en cambio Omicron en Sudáfrica tardó solamente 3 semanas en sustituir a la variante Delta. Entonces ahí el mundo nos dimos cuenta que realmente esta variante Omicron era mucho más contagiosa que todas las demás variantes, se podía transmitir más rápidamente. Y con diferencias genéticas mucho más importantes que las otras variantes hacia el virus original, y que esto también las separaba mucho de las otras variantes. Hay una página que vigila, la página de covariantes, que vigila cómo están los reportes que se envían de todos los países, de las muestras que se van encontrando de este virus, y van viendo cuáles son las mutaciones, y han ido describiendo cuáles son las mutaciones que van caracterizando a cada una de esas variantes. Sin embargo, en Omicron son mucho mayor el número de mutaciones, muchas de ellas que tiene de las variantes anteriores y otras que son propias ya de Omicron.
Todavía se sigue discutiendo por qué apareció esta variante Omicron y con tantas mutaciones en un brinco tan importante en el número de mutaciones. Probablemente hay varias teorías o hipótesis, hablan de mutaciones selectivas en la población o probablemente mutaciones que hayan sido más intensas o más frecuentes en pacientes con infecciones crónicas, probablemente inmunosuprimidos, como pacientes con VIH o alguna otra enfermedad con inmunosupresión crónica, o tal vez fueron mutaciones que se dieron en un paso de zoonosis inversa. Esto quiere decir que del humano, ahora este virus, antes de volverse Omicron, haya pasado a otra especie de mamíferos o a otra especie animal, donde sin darnos cuenta haya habido cada vez más mutaciones. Cada vez que entra a la célula un virus, es una posibilidad de hacer mutaciones y probablemente de hacer variantes. Y después de muchos pasos en estas células en otro reservorio animal, haya regresado al ser humano con un gran número de mutaciones. O probablemente haya sido una combinación entre estas hipótesis. Lo que sí sabemos es que esta variante Omicron tiene alrededor de 15 mutaciones en el RBD que le permiten ser más infecciosa, que puede contagiar más fácilmente, pero también otras mutaciones en la proteína S en general y también en algunas de lesiones en proteínas no estructurales que le permiten evadir más fácil al sistema inmunológico. Y algunas otras, como esta de lesión 6970, que nos ayudan a reconocer también más fácil a la variante Omicron. Dentro de la proteína S, en ese segmento S1, hay 3 sitios importantes: el dominio de unión al receptor, pero también el dominio N-terminal y el sitio de ruptura por furina. Y en cada una de ellas se han encontrado en Omicron diferentes mutaciones en el RBD, que ayuda a que se una mejor a sus receptores para entrar a la célula, mutaciones en el dominio N-terminal para evadir al sistema inmunológico, pero también mutaciones en este sitio de ruptura por furina que le facilita la entrada. Realmente al modificar la furina, que es una enzima que tenemos sobre todo en el aparato de Golgi, para poder modificar las proteínas, esta modificación que hace la furina de la célula que está siendo infectada hacia esta proteína S, le facilita la entrada hacia la siguiente célula y esto ha permitido que sea más rápido. Pero además, cuando se compara esta proteína S con el virus original y con la variante Delta, se ha visto que muchas de estas mutaciones van dando cargas positivas. Y estas cargas positivas, que son mucho más abundantes en la variante Omicron, le da varias ventajas. Esto le ayuda a que estas cargas positivas mantengan más tiempo al virus estable en partículas de aerosoles que viajan en el aire. Y esto ha ayudado a que no solamente sea el contacto cercano de 1,5 metros, sino también en aerosoles a distancias y tiempos más prolongados, lo que ayude a que se contagie más fácilmente Omicron, que siga estable durante más tiempo. Entonces, estas mutaciones con cargas positivas se unen a cargas negativas que están en estas secreciones, por ejemplo, en el moco, en las proteínas de la mucina y otros compuestos tensoactivos, en estas secreciones que una persona expulsa, inclusive no solo al toser o estornudar, sino solamente al hablar o cuando lo hace más intenso, al cantar o al gritar. Y estas mucinas y sustancias tensoactivas mantienen estable a esa proteína S, facilitando que cuando llegue a la mucosa de otra persona pueda estar en condiciones adecuadas para entrar a las células. Dentro de esta variante Omicron, ahora hemos visto varias subvariantes. Y estas subvariantes han ido aumentando también rápidamente de enero a la fecha. Y la que más ahora nos ha preocupado dentro de la subvariante BA2 son estas BA4, BA5 y en especial la BA5 o 22B. Esa es la que está dominando ahorita en todo el mundo. Entonces, también en esta página de covariantes podemos ver las mutaciones importantes en todo este grupo de subvariantes de Omicron y cuáles pueden estar presentes o no. En algunas variantes originales no tenían la de lesión 6970, ahora en esta BA5 y BA4 sí vuelven a tener esta de lesión 6970. Algunas otras mutaciones, como esta D614G, que aumenta la entrada del virus hacia las células, pero que está presente en todas las variantes, inclusive desde la alfa. Y otras que son casi exclusivas hasta ahora de estas BA4 y BA5, que nos ayudan a reconocerlas mejor todavía.
No hay duda entonces que Omicron entra mejor a las células, que hay ciertas formas en las que puede escaparse de anticuerpos, de medicamentos, tal vez de vacunas. Pero ¿qué hay sobre la patogenia? ¿Realmente puede causar más daños directos e indirectos esta variante Omicron o no lo hace? Esta es una pregunta que, bueno, nos lleva a primero entender un poco o recordar un poco de cómo se da la fisiopatogenia en esta enfermedad, qué es lo que sabemos actualmente. Como decíamos, este virus necesita entrar a las células para utilizarlas como fábrica de más virus y para eso utiliza sus receptores y enzimas de la célula para poder sacar su material genético y utilizar los ribosomas de la célula para fabricar más proteínas virales y luego ensamblar esas proteínas y ayudar a que salgan nuevos virus a entrar a diferentes células. Y este es un proceso continuo y que nuestro sistema inmunológico tiene que reconocer rápidamente. Para la entrada ya vimos que el dominio de unión al receptor de la proteína S se une a esa enzima tipo 2 convertidora de angiotensina, AC2, y luego esta serinproteasa transmembrana tiene que romper a la proteína S para que logre esa fusión de las membranas entre el virus y la célula que va a entrar. Y ya en el interior de la célula, el RNA viral y sobre todo las proteínas no estructurales pueden detener la traducción de otras proteínas para obligar a la célula que siga produciendo más de este virus. En los receptores sabemos que el principal es esta enzima humana tipo 2 convertasa de angiotensina, AC2, pero hay otras alternativas, no es la única que puede utilizar el virus para poder entrar a las células, el CD147, la neuropilina 1, algunas como la dipeptidilpeptidasa 4 o algunos otros receptores para angiotensinas también pueden utilizarse como entradas de este virus hacia las células. Y va a variar un poco en dónde se expresan estos receptores y vamos entendiendo mejor por qué el virus no solamente afecta la cavidad de las vías respiratorias, sino que puede afectar muchos otros órganos de todo nuestro sistema. Pero también en las proteasas. Sabemos que la principal es la serinproteasa transmembrana subtipo 2, pero hay otras proteasas alternativas. La furina, que decíamos está en el aparato de Golgi y también en las membranas de nuestras células, las catepsinas que están en los lisosomas o la tripsina que puede estar en diferentes sitios. Y también conociendo dónde están estas enzimas, dónde están estas proteasas, podemos saber más o menos cuál es el daño que pueden ocasionar o cuál es la facilidad que tiene el virus para entrar a diferentes células en diferentes órganos. Si pudiéramos agrupar un poco estas enzimas y cómo se van afectando también con estas mutaciones, vemos que bueno, hay proteasas en el aparato de Golgi, como esta furina, que si hay algunas mutaciones que faciliten el corte o modifiquen el corte por esta furina, entonces se vuelva todavía más fácil la entrada del virus a las siguientes células. Otras como esta serinproteasa transmembrana y otras como las catepsinas que están en los lisosomas, las vesículas internas de las células, y que puede ser que el virus entre completo a la célula y gracias a estos lisosomas, las enzimas lisosomales, como estas catepsinas, puedan ayudar a que el virus salga finalmente de esta célula y que vaya teniendo mayor facilidad de entrar a otras células después. También se ha visto que hay un remodelado dentro de la célula. Cuando el virus entra, puede tener varias formas de salir. A partir del retículo endoplásmico rugoso se forma una red de membranas que facilitan la replicación de nuevos virus, como si fuera un nido para fabricar más virus. Pero también la salida puede ser directamente por lisosomas del aparato del retículo endoplásmico rugoso o que pasen al aparato de Golgi y ahí la furina haga estos cortes específicos en esos 5 aminoácidos de la proteína S para que algunas variantes como esta Omicron pueda tener una proteína S mejor preparada para entrar a las células. Y además se ha visto que este virus, igual que hay muchos otros, puede favorecer la formación de sinsitios. Esto quiere decir que varias células infectadas por el virus pueden fusionarse entre sí y esta fusión de células en el epitelio permiten que haya mayor diseminación, que se vuelva un centro de producción de virus de mayor cantidad y mayor rapidez. Y esto también ayuda a que no los encuentren fácilmente los linfocitos y nuestro sistema inmunológico en general y que puedan evadirlo más fácilmente.
Esto nos ayuda a entender por qué hay diferentes fases en la evolución clínica y también personas que pueden tener la infección y mantenerse asintomáticos o pasar en un cuadro de leve o llegar a un cuadro moderado o pasar a un cuadro desafortunadamente grave o crítico que ponga en peligro su vida. Y esto va a depender mucho de la forma en la que responde el sistema inmunológico y la susceptibilidad genética que tengamos en nuestro mismo sistema inmunológico y en los receptores y enzimas que utiliza este virus para poder tener mayor facilidad o menor facilidad de contagiarnos o de responder bien o mal hacia este virus. Y nuestro sistema inmunológico depende de células y moléculas que puedan activarse para reconocer al virus y detenerlo, tanto desde nuestras barreras, nuestra inmunidad constitutiva inicial, como la inmunidad innata y la inmunidad ya después adaptativa específica contra el virus. Y cuando aparecen variantes de este virus, pues retan a nuestro sistema inmunológico a que ahora reconozca estas variantes y no permitan que se escape nuevamente el virus y que lo puedan detener a tiempo. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmunológico? Primero tiene una respuesta rápida, que llamamos una respuesta innata, para tratar de detener a este virus. Y luego una respuesta más específica, pero que puede funcionar a largo plazo con mayor eficiencia a través de linfocitos T y linfocitos B que puedan producir anticuerpos altamente específicos contra este virus. En esta respuesta rápida, en esta inmunidad innata, sabemos que se activan muchas células, células dendríticas, monocitos, macrófagos, y en especial para producir interferones. Y este nombre de interferones ya nos dice exactamente qué es lo que hacen. Interfieren con la replicación de los virus y tratan de ayudar a la eliminación de estos virus. Estos interferones, por ejemplo, cuando una célula se infecta, son mensajeros que piden ayuda, son señales de ayuda que atraen, por ejemplo, a los macrófagos para que reconozcan al virus y se lo coman y lo destruyan, pero también reconozcan células infectadas por el virus y también las eliminen para que dejen de ser fábricas de virus. Y esto puede ocurrir muy rápidamente en los primeros 3 días de la infección. Sabemos que para producir estos interferones, nuestro sistema inmunológico, esta inmunidad innata, tiene que reconocer partes del virus, pero no en forma específica, sino algo que llamamos PAMPs, y PAMP significa un patrón molecular asociado a algo que puede ser agresivo. Y estas son formas en las que nuestra respuesta innata se puede activar rápidamente y en especial producir estos interferones. Conocemos ya muy bien cuáles partes del virus, sobre todo en proteínas tanto estructurales como no estructurales y algunas accesorias, pueden funcionar como PAMPs. Pero también cuando se dañan las células pueden liberarse DAMPs, patrones moleculares asociados a daño. Y estos patrones moleculares asociados al virus o al daño que se está ocasionando en las células activan la inflamación y pueden ayudar a que se detenga la replicación del virus. Dentro de los interferones hay de 3 grupos, tipo 1, 2 y 3. Sabemos que el tipo 1 y el tipo 3 tienen buenos efectos antivirales y el tipo 1 y el tipo 2 buenos efectos proinflamatorios. Y esto nos ha ido ayudando para entender mejor esa respuesta hacia el virus y cómo poder hacer una respuesta útil proinflamatoria inicial o después una respuesta antiviral sin activar la inflamación. El problema es que el virus también puede bloquear esta producción de interferones a través de estas proteínas no estructurales y accesorias, y esto facilita la replicación del virus. Y eso ya también se conoce muy bien, cuáles son las partes del virus que activan la producción de interferones y cuáles son las partes del virus que pueden detener esa producción de interferones en las células. Y esto hace que haya un círculo vicioso. Al principio estos PAMPs aumentan la producción de interferones. Si lo hacemos a tiempo, podemos tal vez detener al virus y pasar en una infección asintomática o leve. O puede ser que no produzcamos a tiempo estos interferones, que las proteínas no estructurales y accesorias del virus detengan esa producción de interferones y aumenten la replicación. Pero mientras más se replique el virus, más PAMPs va a haber, más patrones moleculares que van a aumentar excesivamente la producción de interferones, causando una respuesta hiperinflamatoria. Entonces, al principio hay una producción probablemente tardía y después exagerada de estos interferones que van a activar a otras células a producir no solamente ya interferones, sino también otras citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 6.
Y todas estas citocinas en esa tormenta de citocinas inflamatorias causan la hiperinflamación, que muchas veces es el daño más intenso. Pero no solamente dependemos, decíamos, de la respuesta innata, también la respuesta adaptativa es útil y los linfocitos B pueden producir anticuerpos, primero IgMs y después IgGs, que neutralicen al virus y traten de ayudar a que no entre, cuando van dirigidos hacia esa proteína S, a que no entre utilizando sus receptores. Pero también podemos activar en esa respuesta adaptativa linfocitos T citotóxicos, que tengan receptores específicos contra diferentes proteínas de este virus y que puedan reconocer a las células infectadas y puedan iniciar apoptosis de estas células, puedan destruirlas rápidamente. Esta respuesta específica, esta respuesta adaptativa, a través de linfocitos T citotóxicos, T cooperadores, dirigidos por células dendríticas, y que pueda también participar linfocitos B en la producción de anticuerpos, que es altamente específica contra el virus, pero además puede dejar células de memoria, linfocitos T, linfocitos B, que también puedan producir anticuerpos neutralizantes a largo plazo y que puedan reconocer más fácilmente a ese virus y puedan detenerlo antes de que nos causen más problemas en un siguiente contagio. Dependemos de una combinación de la memoria inmunológica de linfocitos B y de linfocitos T, humoral y celular, para poder reconocer partes que se parezcan al virus, que tengan la forma del virus, antígenos conformacionales, epitopos conformacionales, y también de la memoria inmunológica celular, partes específicas, secuenciales del virus, que puedan activar mejor esta respuesta citotóxica. Si podemos hacer una buena respuesta hacia este virus, produciendo estos anticuerpos y células en buena cantidad y a tiempo, incluyendo la respuesta con interferones, esto hace que haya menor carga viral y que detengamos la respuesta a tiempo, detengamos tanto la infección como una respuesta inmunológica que no sea exagerada y nos deje también una memoria a largo plazo. Esto generalmente ocurre en muchas personas, aunque realmente la respuesta promedio es que si haya un poco de retraso en esa producción de interferones, el virus nos cause síntomas que esperamos sean leves y que en ese aumento de la carga viral produzcamos anticuerpos y linfocitos T que nos ayuden a disminuir nuevamente esa carga viral y desaparezca el virus sin causarnos tantos problemas. Si podemos tener un sistema inmunológico sano y bien regulado, donde haya una infección que active a tiempo esta inmunidad innata y luego una inmunidad adaptativa que se controle bien, haremos una respuesta inflamatoria que finalmente ayude para detener la infección, pero que al mismo tiempo se pueda controlar por diferentes mecanismos reguladores para que no siga avanzando el daño. En esa respuesta inflamatoria pulmonar probablemente empiece a haber una batalla con las células infectadas, pero tenemos mecanismos reguladores que controlen también esa respuesta inflamatoria. El problema es cuando tenemos una mala respuesta, tanto al virus como al control de la inflamación, y la respuesta innata no se activa a tiempo, se pone en forma retrasada y después se hiperactiva y causa muchos síntomas inflamatorios. Y después los linfocitos T van siendo cada vez menos activos y menos numerosos en ese agotamiento de células que pueden estar también favoreciendo la mala evolución. Entonces hay una disfunción del sistema inmunológico, donde hay un retraso en la producción de interferones y luego una hiperactivación del sistema inmunológico, donde hay una inflamación exagerada que nos puede dar daño alveolar, pero también daño endotelial a muchos otros niveles, en esa tormenta de citocinas que se acompaña de daño endotelial, de la coagulopatía. Pero también puede estar favorecida por inflamación crónica previa en pacientes con hipertensión, con diabetes, tal vez algunas neumopatías o la obesidad, o en alguna forma de inmunosupresión que detenga esa respuesta útil hacia el virus y facilite después una respuesta muy intensa. En esa hiperinflamación persistente puede haber fuga de líquido y un daño más severo en nuestras vías respiratorias. Y no solamente ahí, decíamos, sino en muchos otros órganos. Y cada vez vamos entendiendo mejor cuáles son esas fases y sobre todo qué ocurre después del COVID. Cómo puede haber cuadros que pasando ya la enfermedad aguda nos pueden quedar complicaciones a nivel respiratorio y a muchos otros síntomas en diferentes órganos, aparatos y sistemas que también pueden ser complicados. Y ahora estamos aprendiendo
cuánto tiempo pueden durar estos síntomas y estos problemas del post-COVID y de qué depende que una persona si los tenga o no los tenga. Ahora estamos en esa fase de aprender. También estamos aprendiendo qué hacer en los pacientes. Por ejemplo, por qué los pacientes, los niños, pueden tener una mejor respuesta hacia este virus, aunque a veces también su respuesta puede ser anormal y también tener daño importante. Parece ser que los niños tienen una mejor inmunidad innata, se ha entrenado con vacunas y otras infecciones para responder mejor hacia el virus, pero también tienen menor número de receptores hacia el virus y una forma diferente de activar el sistema inmunológico que probablemente ayude para que haya menos daño en esta infección. Esta inmunidad innata en los niños, decíamos, se entrena gracias a diferentes vacunas que han estado recibiendo, estímulos repetitivos, pero también con otras infecciones, inclusive con otros coronavirus de resfriados comunes. Y esto va haciendo cambios epigenéticos en las células de la inmunidad innata, monocitos, macrófagos y otras células, que facilitan o mejoran su forma de responder, dándoles un nuevo programa para expresar rápidamente una forma de activarse que detenga al virus y a otros microorganismos en diferentes contactos. También sabemos que los niños tienen mayor cantidad de linfocitos T que pueden estar participando mejor en estas respuestas, se agotan menos rápido que en los adultos y también que los niños tienen generalmente menos comorbilidades, como las que se presentan ya después en los adultos y que pueden facilitar este daño inflamatorio constante. Por eso generalmente en los niños vemos los síntomas leves como los más frecuentes, aunque también puede haber otros síntomas que pueden ser a veces no tan leves. En los cuadros asintomáticos es difícil encontrarlos en cualquier persona y mucho más en los niños, pero también los cuadros leves se pueden confundir con muchas otras infecciones. Pero los niños también desafortunadamente pueden tener una evolución moderada en una neumonía sin hipoxia o ya grave, cuando hay hipoxia o algún síndrome de dificultad respiratoria con coagulopatía o llegar hasta la falla orgánica. O también pueden tener semanas después del cuadro agudo un síndrome inflamatorio multisistémico, que también hemos empezado a conocer cada vez más de este síndrome y cómo puede afectar intensamente a muchos otros órganos. Y el riesgo de fallecimiento también existe en los niños, mucho mayor en los niños pequeños, recién nacidos y lactantes, pero dependerá de las condiciones y la evolución clínica de cada niño el riesgo que tenga para esto. En este síndrome inflamatorio multisistémico en niños o pediátrico, se han ya ido definiendo cuáles son las formas de encontrarlo y cómo se parece a la enfermedad de Kawasaki, pero que tiene algunas diferencias que nos ayudan para poder diferenciarlo, aunque la forma de tratarlo en general es muy parecido a lo que hacemos en Kawasaki. ¿Qué tan agresivo es entonces Omicron? ¿Qué tanta patogenia puede dar por daños directos o indirectos? Se ha visto que Omicron, a diferencia de la variante Delta, tiene menos entrada en las células de vías aéreas inferiores, menos afectación a nivel pulmonar y que esta otra variante. Y esto es interesante porque a nivel, por ejemplo, pulmonar, podemos tener muy bien esta serin-proteasa transmembrana, pero en vías aéreas superiores y esto a partir de bronquios principales no hay esta serin-proteasa transmembrana, a diferencia de ya vías aéreas más inferiores, sobre todo a nivel alveolar. Y esto puede hacer una diferencia con la forma en la que Omicron entra a las células. Sabemos que la variante alfa y la variante delta utilizan muy bien esta serin-proteasa transmembrana, pero Omicron prefiere entrar o se facilita más su entrada por vía endosómica y a través de enzimas lisosomales, estas catepsinas que hablábamos por ahí. Y en las vías aéreas superiores no hay esta serin-proteasa, entonces probablemente por eso entra más fácilmente Omicron en las vías aéreas superiores y las otras variantes afectaban mucho más las vías aéreas inferiores. Y esto ha hecho que probablemente haya una explicación entre por qué Omicron tiende a ser menos agresivo, pero que finalmente dependerá de las condiciones de cada persona para poder ser mayor o menor su patogenicidad. En este año que dicen los chinos que es el año del tigre, pues bueno, SARS-CoV-2 es un tigre
que probablemente esta variante y tal vez en esa coexistencia en inmunosuprimidos o en algunas otras especies haya tomado características de algunas otras virus no tan agresivos. Pero es más leve, pero no significa que sea leve. Este tigre, este Omicron, sigue siendo un tigre. Entonces, bueno, no hay que confiarnos y no pensar que en todas las personas va a ser un cuadro leve. ¿Qué hay sobre los medicamentos y sobre las vacunas que tenemos actualmente para ayudarnos con este virus? Sabemos que hay muchos ensayos clínicos que se han ido intentando con diferentes medicamentos, algunos que ya conocíamos o para otras enfermedades, otros que se han ido probando nuevos, pero algunos que se han ido desechando, algunos que finalmente no se ha encontrado utilidad y otros que hasta ahora sí han encontrado alguna utilidad, pero que tenemos que ver en qué momento los utilizamos, cuáles pueden ser los más útiles para los síntomas y cuáles pudieran ayudar tal vez para modular al sistema inmunológico, cuáles pueden ser útiles en los primeros días de fase de replicación viral, primeros 5 o máximo 7 días, cuáles pueden ser útiles ya en un daño pulmonar o ya cuando llegamos a esa fase hiperinflamatoria. Y dentro de los antivirales, el que más utilidad hasta ahora ha demostrado ha sido el Paxlovid, que es una combinación de nirmatrelvir, que es un inhibidor de la proteasa viral, con ritonavir, que lo que hace el ritonavir y que ya se conocía en el tratamiento de VIH, es disminuir la depuración hepática. Entonces, con esto mejoramos el efecto del nirmatrelvir. La dexametasona, que ayuda muy bien para detener la inflamación, el edema y la fibrosis que presentan los pacientes, sobre todo en esas fases inflamatorias intensas. Por eso la dexametasona no es bueno utilizarla en la fase inicial, porque ahí detenemos la respuesta inmunológica, pero sí es útil en las fases donde ya haya una afectación pulmonar importante en esa hiperinflamación. Los inhibidores de cinasas, por ejemplo, sabemos que pueden detener también esa fase hiperinflamatoria o ayudar a que se detenga porque intervienen con una vía de señalización interna que favorece la producción de citocinas proinflamatorias y al bloquearla disminuyen esta hiperinflamación. Pero quizá lo que más nos ayude son las vacunas, porque las vacunas son las que pueden ser realmente un tratamiento preventivo antes de que tengamos la infección. Y en el mecanismo de acción de las vacunas sabemos que principalmente van a activar la inmunidad adaptativa presentando pedazos de ese microorganismo a los linfocitos para la producción de anticuerpos, pero también para dejar células de memoria y que también haya una respuesta citotóxica, en este caso, hacia células infectadas. Entonces, en sus mecanismos de acción, primero se activan células que pueden atrapar y presentar estos antígenos, como la de la vacuna, como las células dendríticas y los macrófagos, y en los ganglios linfáticos regionales cercanos a donde se aplica la vacuna, empezar a interactuar con linfocitos T, linfocitos B, y con eso empezar a producir una respuesta más específica contra ese microorganismo, en este caso hacia el SARS-CoV-2, con linfocitos T citotóxicos, células plasmáticas que produzcan gran cantidad de anticuerpos y células que queden de memoria tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Hay muchas plataformas que se siguen utilizando e investigando para utilizar una vacuna útil contra este virus y hasta ahora las que más avances han tenido han sido las de RNA mensajero, las de vectores virales, las inactivadas y las de subunidades proteicas. Las primeras que aparecieron fueron con RNA mensajero, como la de Pfizer, BioNTech y Moderna, y después las de vectores de adenovirus, que llevan esta información de la proteína S dentro de este acarreador que es el adenovirus, con la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Sputnik, CanSino y las vacunas de Janssen, Johnson Johnson. Y después también las vacunas inactivadas, como la vacuna CoronaVac y algunas otras, donde es un virus completo, pero que ya no tiene la capacidad de poderse replicar dentro de las células, o con fragmentos de algunas proteínas de este virus, la proteína S, algunas subunidades de esta proteína S unidas a nanopartículas para poder también hacer que el sistema inmunológico responda hacia el virus. Pues a través de estas diferentes plataformas queremos que estas células dendríticas se activen, despierten al sistema inmunológico y puedan presentarle estos pedazos del virus a los linfocitos T y a los linfocitos B para que empiecen a tener respuesta contra este virus, pero sobre todo dejar células de memoria, tanto linfocitos T como linfocitos B de memoria a largo plazo.
En los ensayos clínicos iniciales vimos que cada una tenía diferentes eficacias en los exámenes, la efectividad podía ser diferente, pero en general todas podían ser útiles contra este virus y por eso la OMS fue autorizando en forma diferente, pero fue autorizando diferentes de estas vacunas. Y se fue viendo el cambio que se fue dando muy importante entre las poblaciones que sí recibían vacuna y las que no recibían vacuna, tanto en el número de casos, las hospitalizaciones y en especial el número de fallecimientos. Entonces, bueno, se vio que realmente en la vida real, en la vida diaria, sí eran muy útiles estas vacunas. Y cuando hay una vacunación con un esquema completo y sobre todo ahora, mientras más se puedan aplicar bien estos refuerzos, pues todo esto ayuda a disminuir la mortalidad. Inclusive con esta variante Omicron, pues se ha dicho mucho que tanto puede ayudar las vacunas que se fabricaron con el virus original de Wuhan sobre otras variantes tan cambiantes como esta Omicron. Y este estudio es interesante, en marzo de este año lo publicaron, donde ven que tanto algunas de estas vacunas siguen siendo útiles contra las variantes, incluyendo Omicron, y ven que aunque la respuesta humoral disminuye más o menos a los 6 meses, la respuesta celular todavía permanece después de 6 meses en niveles altos, incluyendo a Omicron. Y con un repertorio de receptores que pueden reconocer a muchas partes de los antígenos de la proteína S, a muchos epitopos que finalmente pueden ser útiles estos linfocitos para seguir respondiendo contra el virus. También se ha discutido si es necesario o no vacunar a los niños que pueden tener una evolución más leve. Sin embargo, hay muchas ventajas de vacunar a los niños y la principal, finalmente, yo creo, es que si es una enfermedad que se puede evitar, sobre todo la gravedad y el riesgo de muerte con una vacuna, creo que todos los seres humanos, sean niños, sean adultos, todos los seres humanos de cualquier edad, deben tener esa ventaja de tener una vacuna que los proteja de un riesgo grave con esta infección, además de tener algunas otras ventajas hacia la transmisión y sobre todo un menor riesgo de que siga habiendo variantes. Las vacunas tienen también algunos riesgos de tener reacciones, pero cuando ponemos en la balanza, en el equilibrio, ¿qué es más importante y frecuente? ¿Tener una reacción a las vacunas o tener un cuadro grave de COVID? Afortunadamente, las reacciones a las vacunas, la gran mayoría de las veces son locales y son leves, y aunque puede haber sistémicas y pueden llegar a ser graves, no son las más frecuentes. Y en cambio, la infección no sabemos qué persona puede tener algunos factores genéticos o comorbilidades que puedan no hacer muy buena su evolución. Sabemos que las vacunas activan al sistema inmunológico dependiendo de la predisposición genética que tenga cada persona para activar su sistema inmunológico de manera adecuada y también de cómo se encuentra el sistema inmunológico en ese momento, si está suprimido o está hiperactivo. Entonces, las vacunas son alarmas que despiertan al sistema para poder hacer su trabajo y que luego lo mantienen entrenado y con células de memoria para poder hacer el mejor trabajo las siguientes veces. Pero a veces esa forma de despertarse es enojado y nos causa reacciones leves como dolor y fiebre, o a veces es demasiado enojado y en esa respuesta exagerada nos puede dar reacciones que pueden llegar a ser graves, como las anafilaxias, por ejemplo. Una de las que más nos preocupa son estas reacciones alérgicas o por lo menos por una hiperactivación del sistema inmunológico exagerada que causa diferentes manifestaciones. Pero esta anafilaxia inducida por vacunas que se ha visto con estas vacunas de COVID es alrededor de 2 a 4 por cada millón de dosis aplicadas, que no es tan diferente a otras vacunas, pero sí muy diferente, por ejemplo, a la vacuna de la rabia, que es de 55 casos por millón más o menos. Y lo que nos dice, por ejemplo, la Organización Mundial de Alergia es que aunque el riesgo es muy, muy bajo de tener realmente una reacción anafiláctica, debemos de estar preparados para reconocerla a tiempo y nos dan varias opciones para reconocerla. Un paciente que tiene afectación súbita de piel y o mucosas y además afectación o respiratoria o cardiovascular o digestiva, o un paciente que tiene después de la exposición, en este caso a la vacuna, súbitamente hipotensión o broncoespasmo o alguna alteración laríngea. No estamos seguros que sea realmente anafilaxia, pero hay que tratarlo como anafilaxia para evitar que avance y que nos dé más problemas. Y también nos recuerda la Organización Mundial de Alergia que el mejor tratamiento para la anafilaxia sigue siendo la adrenalina, la epinefrina.
en las ampolletas que podemos conseguir de 1 a 1000 en la dosis de máximo 0.5 mililitros y que se tiene que aplicar intramuscular directamente de la ampolleta sin diluirla. Y esto, dependiendo de la edad, también nos dan formas fáciles en los adolescentes y adultos, directo de la ampolleta, aplicar 0.5 mililitros. En los niños que ya se están vacunando también actualmente de 0.3 mililitros, de 6 a 12, y seguramente ya después empezaremos a vacunar en niños más pequeños, tener a la mano siempre esa adrenalina y aplicar, si es necesario, 0.15. Aquí en nuestro país recientemente se publicó este trabajo para ver cuál ha sido la experiencia con las vacunas y cuál ha sido la experiencia con las reacciones anafilácticas a las vacunas. Y en este estudio, que abarcó de diciembre del 2020 a octubre del 2021, con 60 millones de dosis aplicadas, con 7 plataformas diferentes de vacunas, se encontraron solamente 66 casos de anafilaxia, que realmente se tratara de anafilaxia, que habla más o menos de un caso de anafilaxia por cada millón de dosis, un poco más frecuente con las de RNA mensajero, pero en general todas con una frecuencia baja. Y lo más preocupante que se encontró también en este estudio es que solo el 46% de los casos recibieron correctamente el tratamiento con epinefrina. El 86% eran de pacientes mujeres, de sexo femenino, y con un buen número de comorbilidades, casi la mitad de ellos, pero también con antecedentes de reacciones previas a otras cosas, a medicamentos y alimentos sobre todo, algunos con antecedente de anafilaxia y algunos inclusive con antecedente de anafilaxia a la primera dosis de las vacunas. También en este análisis que se hizo de estos millones de aplicaciones y de estos 66 casos, se encontró que, bueno, sí había un poco más frecuente en las vacunas de RNA, pero no era tampoco tan diferente a las demás. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, las manifestaciones respiratorias fueron las más frecuentes: disnea, sensación de cuerpo extraño en la garganta. Después las cutáneas con exantema, angiodema y prurito. Y después las cardiovasculares, sobre todo la taquicardia. Y luego las neurológicas, que el mareo y la cefalea fueron las más frecuentes, aunque algunos inclusive se registraron como crisis convulsivas. Y también a nivel gastrointestinal, la náusea fue uno de los más frecuentes. De acuerdo a la plataforma, solamente llamó la atención que probablemente hubo un poco más de aumento en las manifestaciones cardiovasculares con las vacunas de RNA, pero sin ser tampoco algo muy llamativo. Y en cuanto al tiempo de reacción y el uso de epinefrina, se vio que afortunadamente se aplicaron rápidamente en los primeros 10 minutos en promedio, pero que hubo personas que no recibieron ninguna dosis de epinefrina. Pues el tiempo promedio fueron de 5 minutos y el 46% logró un buen uso de epinefrina, usándola como primera opción en 0.5 mililitros en adultos y por vía intramuscular. Pero desafortunadamente 19% no usaron la ruta adecuada y en otros un 30% la primera opción fue usar un esteroide en vez de epinefrina y un 8% la primera opción fue usar antihistamínicos en vez de epinefrina. Entonces tenemos que seguir reforzando en toda la comunidad médica y personal de salud y sitios donde se aplican las vacunas la necesidad de que se siga usando esta epinefrina, porque es la que realmente puede ayudar a todos los síntomas graves que tiene un paciente en anafilaxia y que realmente puede prevenir una reacción fatal. Finalmente, ya en estos últimos minutos que me quedan, ¿hacia dónde vamos con la epidemia y hacia dónde vamos con la forma de manejar tal vez esta pandemia? Lo ideal es que tengamos una vacuna que sea útil para todos los coronavirus que nos encontremos y que no importa las variantes que sigan apareciendo de este virus, podamos tener esa mágica bala de plata que destruya o nos proteja contra todas las opciones de coronavirus. Y para eso, bueno, no tenemos todavía esa vacuna mágica, todavía esa bala de plata, pero sí tenemos, por ejemplo, refuerzos y que cada vez han demostrado que funcionan muy bien. Pero, y sobre todo para disminuir la gravedad de las enfermedades que causa este virus. Pero hay dudas de cómo utilizar el refuerzo, con la vacuna original o tendremos que hacer refuerzos ahora con las nuevas variantes. Y si es con Omicron, ¿con cuál de las subvariantes? ¿Con BA5 o con la que conocemos más, BA1?
o con alguna otra que aparezca más adelante. O tengamos que rehacer la vacuna y tengamos que hacer una nueva vía de administración, tal vez por mucosas que sean más efectivas, o una vacuna que abarque no solamente este virus, sino a todos los demás coronavirus. Sobre cada una de ellas hay algunos avances. Sabemos que los refuerzos nos ayudan a mejorar la respuesta inmunológica, pero necesitamos saber cuáles son los grupos prioritarios para esos refuerzos, cuál es el mejor momento para dar ese refuerzo y qué tan sostenida o temporal pueda ser esta protección que nos deje el refuerzo para ver cada cuándo se tenga que seguir aplicando. También hay un problema que a veces se ha hablado mucho sobre este apego inmunológico que a veces tiene nuestro sistema y que es una doctrina que a veces le llaman del pecado antigénico original, como si fueran patitos que siguen al primer antígeno. Y nuestro sistema inmunológico, los linfocitos T y B, cuando todavía están inmaduros, aprenden a reconocer a ese antígeno inicial y cuando llega un antígeno que es diferente, pero se parece al inicial, no responden al antígeno diferente, sino más bien hacia el antígeno inicial. Y esto es un riesgo en todas las formas de respuesta del sistema inmunológico y que pudiera ocurrir con los refuerzos. Y que con los refuerzos, a pesar de que se hagan inclusive con vacunas diferentes, nuestro sistema inmunológico siga respondiendo más hacia el antígeno original con menor eficacia hacia las variantes de este virus. Pero también hay forma de ayudar a que nos escapemos de este pecado original y eso es con algunas estrategias. Y esto algunos estudios han visto que si se pone en refuerzo solamente la proteína S con los nuevos antígenos que estén dominantes en ese momento, esto puede hacer que la respuesta inmunológica también sea más intensa hacia ese nuevo antígeno y no solamente al antígeno original. Y esto ya se ha estado haciendo también en algunos trabajos y cómo han aumentado esa respuesta hacia las nuevas variantes en esta forma de dar solamente el RBD, por ejemplo, de la proteína S como refuerzo. Entonces, esa es una estrategia, pero hay más estrategias como prolongar el tiempo de los refuerzos, hacer vacunaciones heterólogas, buscar cuáles son los subgrupos que mejor respondan, combinar estas vacunas bivalentes o multivalentes o buscar las secuencias no mutadas. Sabemos que en la vacunación heteróloga, por ejemplo, hay una forma más intensa de responder del sistema inmunológico y que en esa vacunación heteróloga no es solamente en el esquema inicial, sino que también se puede hacer ahora con los refuerzos, hacer estas combinaciones de plataformas. En este estudio se ve cómo al combinar plataformas, no solo la respuesta humoral, sino también la respuesta celular es mucho mejor hacia las variantes del virus y esto nos puede dar una ventaja y escaparnos de esos probables problemas del pecado original. Y las ventajas de la inmunización en mucosas también se están investigando y cómo pueden proteger mejor en los sitios de entrada del virus, ayudar a que se eliminen y que no solamente disminuyan la gravedad, sino también la transmisión del virus y cómo se pueda dar una inducción de memoria sistémica y local para ayudar a que sea mejor la respuesta y también regular la inflamación. Pero también tienen algunas limitaciones. No es fácil a veces activar bien esa inmunidad en mucosas porque nuestra mucosa finalmente es una barrera que ayuda a detener a muchos agresores. Entonces tenemos que seguir investigando cómo se puede activar bien esa inmunidad en mucosas y qué tan útil puede ser cambiar esta forma de inmunizar, que podría hacerla inclusive mucho más fácil en su aplicación por vía nasal hacia este virus. Y también vamos aprendiendo cómo cada persona va a responder diferente entre algunas que nunca se han infectado, otras que se infectaron en algunas de las olas diferentes de las variantes o en varias de ellas, los que nunca se han vacunado o los que han recibido una, dos o tres dosis de las secuencias originales. Y esto va haciendo reservorios diferentes de células de memoria T y B en cada persona. Son combinaciones que ahora tenemos que conocer cada vez mejor. Y esto ayuda para tratar de buscar una vacuna universal contra los coronavirus. Pero se están buscando cuáles pueden ser las mejores, contra toda la familia de coronavirus o solamente contra el género beta o solamente contra el subgénero sarbecovirus o solamente contra este SARS-CoV-2. Lo importante es ver cuáles son las secuencias que se conservan entre estos virus, las secuencias genéticas, para poder diseñar con esto estas vacunas. Una vacuna contra pancoronavirus podría ser contra los grupos alfa, beta, gamma y delta, o sarbecovirus
que son probablemente donde están ahorita el problema con este SARS-CoV-2 y tal vez si algún día aparece un SARS-CoV-3 o un pan-beta coronavirus que puede abarcar a un SARS-CoV-3 si algún día aparece, o tal vez algunos agresivos como el MERS-CoV que luego se convierta tal vez en un MERS-CoV-2 y que pueda ser mucho más agresivo. Hay diferentes ensayos clínicos contra cada una de esas formas, contra pan-coronavirus, contra pan-beta coronavirus, o pan-sarbecovirus o pan-SARS-CoV-2, inclusive modificando algunas de las vacunas que se tienen actualmente para poderlas hacer mejor. Por ejemplo, de estos vectores adenovirales, ahora hay otros de nueva generación, donde les quitan genes de la envoltura que pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico previamente hacia ese adenovirus, pero que además dan espacio para poner no solamente a la proteína S, genes de proteína S, sino también, como en este ejemplo, a la proteína N. Y eso puede ayudar a que mejore todavía la respuesta contra ese virus con esta vacuna. Pero todavía seguimos buscando esa vacuna soñada, esa vacuna ideal que nos ayude a responder mejor. Con esto creo que cubrimos estos objetivos, pero el mensaje que yo quisiera dejarles es que no debemos de bajar la guardia. La pandemia aún no ha terminado. Tenemos que continuar las medidas de prevención, seguir intensificando la vacunación para todos. Que pasemos a una fase de endemia no necesariamente significa menos daño y no hay evoluciones menos agresivas naturales de los virus. Cada virus puede mutar y puede ser más agresivo o menos agresivo. Entonces hay que ayudar a que haya menos transmisión de estos virus para que tengamos menos riesgos. Y dar buena información a la población, ayudar a que se quiten estos miedos que se tienen sobre las vacunas y sobre los tratamientos y tener la mejor información posible para que haya menos desinformación en nuestra población y seguirnos protegiendo. Esta pandemia no ha terminado y tenemos que seguir aprendiendo de la pandemia, cómo prevenir, cómo diagnosticar mejor la enfermedad y cuáles son los tratamientos en cada una de sus fases que pueden ser más útiles para detener al virus. Y como un modelo de queso suizo, aprovechar cada una de las capas que tenemos ya al alcance y que conocemos, incluyendo vacunas y medicamentos, para detener a este virus. Variantes seguramente van a seguir apareciendo, subvariantes seguramente también, pero mientras mejor estemos preparados, podremos irnos defendiendo mejor contra ellas. La lluvia todavía sigue, la pandemia no se ha acabado. Cuando deje de llover es cuando ya no haya casos nuevos, no haya fallecimientos y que seguramente nos dejará las buenas recomendaciones de higiene y de vacunas, pero bueno, por lo menos ya podremos hacer una vida más normal. Omicron sí parece ser menos agresiva en inmunocompetentes y nuestras mejores herramientas que tenemos en esta pandemia han ayudado a que sea menos agresiva. Sin embargo, puede ser igual de agresiva en un inmunodeprimido y si seguimos permitiendo mutaciones por más contagios, pueden aparecer variantes más agresivas que otras. Entonces tenemos que estar preparados para las próximas variantes y ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté en las mejores condiciones. Como dice la doctora McNamara, el paso de una pandemia a una endemia no es como un interruptor de luz que subamos o bajamos, sino que es algo paulatino y que necesitamos estar en las mejores condiciones para prevenir un colapso sanitario, un colapso económico en esas consecuencias a corto plazo. Y esto que estamos conociendo de este COVID prolongado o cuadros post-COVID, que son las secuelas que nos puede dejar esta ola de infecciones. Aprender a vivir con el virus y sus variantes y utilizar mejor tanto las vacunas como todas las formas de prevención es útil junto con esta forma de mantener nuestro sistema inmunológico en las mejores condiciones. Y todas las opciones que tenemos de respuesta contra el virus en nuestro sistema inmunológico, tratar de ayudar a que esté en mejor función. Y hay muchas formas de ayudar a nuestro sistema inmunológico, no solamente con vacunas, sino llevar una dieta saludable, una vida sana, evitar tóxicos. Todo esto puede ser útil para que nuestro sistema inmunológico esté en mejores condiciones y responda bien. Pero todo esto tenemos que pasarlo por los filtros de la investigación básica, de la investigación clínica, para que nos demuestren cuáles son las mejores formas de preparar ese sistema inmunológico, cómo podemos ayudar a que se active y se regule a tiempo para evitar daños de la infección y daños de la misma respuesta inflamatoria.
Le agradezco nuevamente al doctor Paz Bautista y a todos los organizadores por invitarme. Este es mi correo electrónico, por si después quisieran hacer algunos más comentarios, pero dejo de compartir mi pantalla para darle el paso a la doctora Rangel y la sección de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se me adelantó, presentó a la doctora Rangel, quien le agradecemos como siempre su trabajo. Ella estará moderando la ronda de preguntas y respuestas. Y como siempre es un placer escucharla, doctor. Adelante, doctora Rangel, si fuera tan amable. Gracias, buenos días. Un placer escucharlo, doctor Ortega. Realmente aportaciones muy interesantes, temas que nos permiten elevar la complejidad en cuanto a la pandemia. Pues miren, les comento que hubo muy buena respuesta de la conferencia del día de hoy. Tuvimos alrededor de 90 personas conectadas por Zoom y cerca de 45 por Facebook. Entonces, pues bueno, la mayoría de los comentarios y las participaciones son felicitaciones para el doctor, celebrando que se haga llegar este tipo de conocimiento en un lenguaje más entendible a población en general. Hay algunas preguntas, por ejemplo, aquí tengo una de Juan María Arias. Pregunta, entonces en el ejercicio de readaptación celular y en la respuesta inflamatoria y los procesos bioquímicos se producen bastantes radicales libres. Entonces, el oxidar el organismo a través de diferentes terapias ayudaría en el mejoramiento del organismo. Doctor, si quiere responder a esta pregunta y continuamos con las siguientes. Muchas gracias, doctora Rangel. Gracias por sus comentarios y muchas gracias por esa pregunta. Es una muy buena pregunta. Sobre todo porque creo que es un buen ejemplo de cómo algunos conceptos teóricos a veces los hacemos demasiado prácticos o los queremos hacer demasiado prácticos. Es cierto, los radicales libres son una forma tanto de ayuda como de daño. Los radicales libres ayudan a destruir microorganismos cuando una célula inmunológica, un fagocito, se come una bacteria. En parte la destruye en su interior gracias a que producimos radicales libres. Pero también los radicales libres son señales intracelulares para activar otros procesos, entre ellos la inflamación. Y si no controlamos a tiempo la inflamación o se producen demasiados radicales libres, podemos tener también daños por los mismos radicales libres que pueden ser tóxicos inclusive para nuestro DNA y también pueden causar una inflamación exagerada. El problema es cómo adaptarlo en forma práctica. Y esto a veces se ha buscado usar antioxidantes y creer que todos los antioxidantes pueden tener un efecto intracelular inmediato. O al revés, buscar oxidación para tratar de ayudar en la defensa contra algunos microorganismos. Y este es el caso del SARS-CoV-2. Esto lo comento porque, bueno, mucho tiempo se buscaron terapias de ozono o algunas otras con dióxidos de diferentes tipos, de cloro y de otros tipos, pensando que pudieran ser útiles. Pero realmente no hay ningún estudio hasta ahora que haya demostrado en forma científica, publicado en sitios adecuados, que demuestre que realmente pueden ser útiles como se pretendía para esta pandemia. Entonces, yo creo que la mejor forma de tener antioxidantes es una buena dieta. La mejor forma de ayudar a que nuestros radicales libres trabajen bien es hacer que el sistema inmunológico funcione en forma adecuada. Muchas gracias, doctor. Muy clara su respuesta. El doctor Jorge Ibarra nos pregunta, en relación a la combinación de vacunas ARN y vector viral, ¿qué respuesta se puede esperar? Muchas gracias. Esa combinación que llaman ahora vacunación heteróloga, una plataforma y luego otra plataforma, que pueden ser en el esquema primario o pueden ser con los refuerzos ahora, en general se ha visto que tiene una mejor respuesta. Se activa mejor el sistema inmunológico en la vacunación heteróloga que en la vacunación homóloga. La misma plataforma siempre. Tampoco quiere decir que tengamos que hacer siempre una vacunación heteróloga. Digamos, es muy buena la respuesta que tenemos con vacunación homóloga, misma plataforma para esquema primario y para refuerzos, pero si se agrega una vacuna diferente, puede ser que se aumente todavía más esa respuesta. También dependerá de las condiciones de cada persona. No todos respondemos igual. Ese sistema inmunológico se puede despertar diferente en cada persona
y también puede eso influir, no importa si es homóloga o heteróloga. Pero en general se ha visto mejor respuesta en la vacunación heteróloga que en la homóloga. Perfecto, gracias. La doctora Gabriela Carrillo pregunta, si bien la variante Omicron causa una COVID menos severa, de manera empírica, comentando con aquellos que han tenido COVID con otras variantes como Delta, han señalado que como secuela de la misma les suele quedar tos y disminución de la función respiratoria, a pesar de que el Omicron generalmente se queda en vías respiratorias superiores. ¿Hay estudios relacionados a esta complicación? Muchas gracias, es muy buena también esa pregunta. No, algún estudio en especial que yo conozca que han seguido esta complicación en pacientes con ya demostrado con la variante Omicron, no, pero seguramente van a empezar a aparecer porque ahora es de enero para acá la variante predominante y sobre todo esta BA5. La explicación que yo le doy un poco es que, bueno, al afectar más las vías aéreas superiores, es muy probable que nos deje una hiperreactividad en esa vía aérea superior. Y aunque sea menos agresiva, no quiere decir que no cause daño. Finalmente, puede haber daño en la vía aérea superior y puede dejar muy sensible, una hiperreactividad, mayor sensibilidad en esa vía aérea. Pero cuando hablo de vía aérea superior, no es exactamente solo hasta la laringe, sino hasta la tráquea y bronquios principales, que es donde todavía puede ser que Omicron pueda causar ese daño, esa infección. Si además esa persona antes de la infección ya tenía alguna predisposición, una persona con asma o con alguna otra forma de predisposición para responder exagerado en sus vías aéreas, muy probablemente este virus reactiva o facilita esa hiperreactividad en esa vía aérea. Así trato yo de entender que probablemente Omicron nos está dejando no tantas secuelas pulmonares graves como nos dejó Delta y como nos dejó Alfa, pero sí una buena cantidad de afectaciones de hiperreactividad, tanto de tos como de alteraciones en el olfato. Gracias, doctor. Adriana González Martínez pregunta, bueno, comenta, excelente presentación, muy didáctica y resumida, sin dejar de enfatizar lo importante. Una duda, ¿se sabe exactamente cuál es el tropismo del SARS-CoV-2? Sí, bueno, sí, realmente, como veíamos por ahí en algunas diapositivas, dependerá de qué receptores está utilizando, qué proteasas está utilizando, ese tropismo, digamos, hacia qué células entra más fácilmente. Sabemos casi desde el principio que conocimos a este virus que inclusive el aparato respiratorio en general no es el sitio donde hay más receptores AC2 para el virus. Inclusive el aparato gastrointestinal tiene mayor número de receptores y algunos otros sitios. Entonces, bueno, sin embargo, como el virus entra por la vía respiratoria y sí encuentra receptores en este sitio, pues ha dado más problemas respiratorios. Pero no solamente ahí, en muchos otros lados la diarrea sigue siendo un problema frecuente en muchos pacientes y que a veces puede ser prolongado. Entonces dependerá de qué receptor está utilizando el virus, porque AC2 es el que consideramos hasta ahora principal, pero como vimos también por ahí en una tabla, hay otros receptores que están en otros tejidos y que pueden eso facilitar la entrada del virus a otras células. Inclusive sistema nervioso, no solamente periférico, como la afectación en la mucosa nasal, en las alteraciones del olfato, sino también probablemente a nivel central. Entonces puede haber diferentes tropismos dependiendo del receptor que utilice el virus y probablemente también dependa de la carga viral. A mayor carga viral, mayor posibilidad de que el virus se disemine por diferentes sitios de nuestro organismo. Y la carga viral, como vimos, también depende mucho de la respuesta de nuestro sistema inmunológico, que tanto permite nuestro sistema inmunológico que siga progresando o no esa carga viral. Gracias, doctor. La doctora Marta Cancino señala, la variante Omicron ha mostrado cambios en la prevalencia de COVID persistente. Y si el riesgo de presentar COVID persistente está vinculado a la expresión de receptores transmembrana en los distintos órganos. Sí, probablemente sí. Yo creo que Omicron nos ha vuelto a replantear muchas cosas en la pandemia y en parte es esto, cuándo llamarle COVID persistente, cuándo llamarle COVID prolongado o post-COVID. Y todavía se siguen discutiendo cuál puede ser el límite entre uno y otro,
cuando podemos decir, o inclusive las reinfecciones, que no solamente con diferentes variantes o subvariantes, sino que pudiera haber en una persona con o sin tratamiento y pueda volver a aparecer el virus. Y todo eso seguramente está causando nuevas batallas con el sistema inmunológico y más síntomas. Entonces sí, tenemos que seguir aprendiendo de lo que nos está enseñando ahora esta variante Omicron en este 2022. 2020 fue conocer al virus, 2021 conocer las vacunas y 2022 es conocer estas subvariantes y los cuadros post-COVID que nos están dejando. Muchas gracias, doctor. Finalmente tenemos otra pregunta. Bueno, penúltima pregunta. La siguiente pregunta dice, comenta amplio reconocimiento al doctor Ortega por su brillante presentación. Muchas gracias. La doctora Yolanda Martínez pregunta, ¿qué podemos esperar de la condición inmunológica de los recién nacidos que recibieron lactancia de madres con COVID-19 previa o ya vacunadas? Muchas gracias. Es una pregunta también muy interesante. Pues abre varias opciones. Uno, por ejemplo, se sabe también que las madres que tuvieron COVID pueden tener ya una respuesta humoral, respuesta de anticuerpos, y las IgGs, los anticuerpos IgG, pueden pasar a través de la placenta y darle cierta protección al recién nacido. Igual las madres que aunque no hayan tenido COVID, pero se vacunaron contra COVID, y si lo hicieron en el embarazo o antes del embarazo, también pueden tener esa protección, esos anticuerpos IgG, por lo menos contra esa proteína S, que podrían ayudar en esa protección hacia ese bebé. Ahora, ¿qué tan importante sea y qué tanto pueda ayudar? Pues bueno, seguramente otra vez es una combinación de factores en cada bebé, en cada persona, pero por lo menos sabemos que esa inmunidad humoral que puede estar despertando la vacuna o la infección o ambas en esa mamá antes o durante el embarazo puede pasar hacia el bebé. Muchas gracias, doctor. El doctor Noé Alfaro dice, hay algunos investigadores que ya están proponiendo la revacunación anual contra COVID-19. ¿Hay algún sustento para esta propuesta dada la complejidad en la evolución de la pandemia? Gracias. Pues son preguntas que actualmente se están haciendo. Yo creo que sí tenemos que seguir usando los refuerzos. Hasta ahora creo que la mejor forma de seguirnos protegiendo, además de seguir todas las medidas de higiene, es tratar de mantener lo mejor posible ese sistema inmunológico útil contra el virus. Y aunque hasta ahora las vacunas no han logrado detener por completo el contagio, sí disminuyen la posibilidad de contagio y sobre todo disminuyen lo más importante, que es la gravedad y el riesgo de muerte. Entonces yo creo que sí, tenemos que seguirnos. Ahora, ¿cuántos refuerzos poner y en qué momento? Actualmente el segundo refuerzo, yo creo que todos debemos ya de tener un refuerzo o estar buscando ya tener un refuerzo, porque después de 6 meses, 8 meses, la inmunidad, por lo menos humoral, la producción de anticuerpos disminuye. Entonces yo creo que sí es útil seguir aplicando refuerzos. La duda es si es necesario un segundo todavía refuerzo al pasar ese tiempo, y hasta ahora creo que la mayoría está de acuerdo en que sí hay que hacerlo en poblaciones de mayor riesgo. El segundo refuerzo en poblaciones inmunosuprimidas por enfermedad o por tratamiento es útil para mantenerlos en las mejores condiciones nuevamente posibles. Pero esto tendrá que ser cada año o nos lo irán cambiando las nuevas vacunas. La verdad es que no lo sabemos. Apenas esta semana, Moderna, por ejemplo, anunció de que ya va a poner una vacuna bivalente como refuerzo. Y esta vacuna bivalente significa que en la misma vacuna va a estar el virus original de Wuhan, lo que se conoce de esa secuencia genética original, y agrega BA1, agrega de Omicron la subvariante BA1, y van a ir en esa vacuna bivalente. Pfizer todavía no ha sacado información sobre su nueva forma de dar el refuerzo. Probablemente saque una vacuna que abarque varios de los beta coronavirus, pero todavía no ha publicado nada. Entonces habrá que esperar y ver cómo van apareciendo estos avances y cómo nos van demostrando qué tan útiles pueden ser. Sin embargo, yo creo que hasta ahorita, pues lo mejor es sí aplicarnos refuerzo en población inmunosuprimida, buscar inclusive un segundo refuerzo cuando ya hayan pasado por lo menos 6 meses del primero. Gracias, doctor.
La doctora Gabriela Carrillo menciona, he tenido COVID de las 3 variantes más famosas, aún ya vacunada. ¿Pudiera ser que habemos personas con multiatracción al virus? Muchas gracias. Sí, es terrible que con cada o con varias variantes haya uno tenido el cuadro y sí, no es raro si hay varias personas que han tenido ese problema. Algunos compañeros hace poco también me comentaban lo mismo, que han tenido infecciones con la variante probablemente alfa o el original y después con delta y ahora con Omicron. Sí es posible y bueno, no sabemos de qué depende. Si es solamente porque esta variante Omicron es tan contagiosa y se transmite tan fácil que inclusive vacunados, inclusive con antecedente de infección previa, no es suficiente para detener el contagio, aunque afortunadamente esperamos que sí para detener la gravedad, pero puede ser simplemente por las características de esta variante, o puede ser porque además esa persona en especial, tenga algo que no le permita responder a tiempo contra el virus. Y probablemente en esa producción de interferones habría que investigar un poco más. Hay un grupo en Europa, el grupo del doctor Casanova y algunos otros investigadores, que están justamente preguntando eso y estudiando cuáles son las variantes en la producción de interferones entre diferentes poblaciones. Y han encontrado cosas muy interesantes, fallas genéticas en la producción de interferones o en el retraso en esa producción, que puede hacer tal vez esa diferencia y que puede explicar cómo inclusive personas que no tienen tanto riesgo, que no tienen comorbilidades, no son de edad muy avanzada, se han estado infectando y a veces con gravedad hacia el virus o a veces simplemente con mayor frecuencia hacia el virus. Entonces, bueno, probablemente dependa de las dos cosas, tanto de las características de este virus, altamente contagioso a diferencia de las otras variantes y subvariantes, y también de las características de cada persona en esa producción de interferones. Gracias, doctor. Pues no dejan de preguntar. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Martín Velázquez Gómez, donde dice, como médico e inmunólogo, ¿qué experiencia o comentario tiene sobre el transferón en el uso para esta infección COVID-19, compuesto biológico desarrollado por el IPN, Universidad de gran reconocimiento en nuestro país? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sí, el factor de transferencia, que es este transferón, y sobre todo el que hacen en el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, tienen mucha experiencia desde hace ya décadas utilizando este factor en muchas enfermedades, inclusive en enfermedades como la lepra o la tuberculosis, donde activar la inmunidad celular contra esos microorganismos con este factor de transferencia del Politécnico Nacional ha sido muy útil, o algunos otros virus, inclusive en cuadros postherpéticos, neuritis postherpética por herpes zóster. Y sí, fue muy comentado y se conoce muy bien cómo se inició un protocolo para esta pandemia, para que se utilizara este transferón, este factor de transferencia en la prevención o en el tratamiento de pacientes por COVID. La verdad es hasta lo que sé. No he visto publicados todavía algún trabajo que ya haya dado algunos estudios, resultados de estos estudios, de qué ha pasado con la población, cómo fueron sus grupos de estudio. No he visto una publicación todavía. No dudo que más adelante nos den alguna publicación y que podamos analizarla con calma y, bueno, científicamente discutir si realmente ha sido útil o no ha sido útil. La parte que me preocupa más son las copias de este factor de transferencia, que a veces no es exactamente la que se hace en el Instituto Politécnico Nacional directamente, sino otras personas que lo fabrican de una manera, no sabemos bien cómo, y que se popularizan y se venden inclusive en medios de comunicación, a veces los hemos visto. Esos no son exactamente los que hace el Politécnico Nacional y de esos, pues yo creo que habría que desconfiar más. Pero de los que hace el Politécnico Nacional, yo esperaría ver sus publicaciones para poder analizarlas bien. Muchas gracias, doctor. Y bueno, Melina nos dice, después de 2 refuerzos, ¿a cuánto tiempo debe haber otro refuerzo? Una Moderna y segundo refuerzo primer. Ok. Sí, yo creo que todavía son preguntas que hace falta más estudios y experiencia para poderlas contestar muy bien. Actualmente la recomendación es
6 meses después de un esquema inicial, poner un refuerzo. Esquema inicial me refiero porque no todos los esquemas iniciales son de 2 dosis. Hay algunas como CanSino, por ejemplo, que es una sola dosis. Entonces, bueno, o Johnson, que también es de una sola dosis. Pero después de un esquema inicial, después de esos 6 meses, se recomienda un refuerzo. ¿Cuándo volver a poner otro refuerzo? Bueno, todavía hay discusiones. Inclusive una estrategia para seguir poniendo refuerzos. Algunos grupos sugieren que dejar pasar más tiempo es una probable estrategia para mantener, poder activar mejor esas células inmunológicas de memoria cuando han pasado más de 6 meses y poner otro refuerzo. Sin embargo, dependerá también del riesgo que se corre y se tiene que ver tanto la persona como el lugar. La persona, qué tanto riesgo corre si pasan más de 6 meses para volverse a aplicar un refuerzo, qué tanto riesgo de que pueda tener una infección grave por sus condiciones, inmunosuprimida o algún otro problema. Y también cómo está la pandemia en su lugar, cómo está la pandemia. No es lo mismo la situación de México con la situación de la India o de China o de Japón. Depende en ese momento, en esa población, qué tan activa está la epidemia, qué tan fácil es el contagio y qué tantas malas probabilidades tiene esa persona de tener una evolución grave. Entonces, en base a eso, yo creo que, bueno, se va viendo si a los 6 meses es un buen tiempo o se puede esperar más tiempo o no. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, más felicitaciones y Muchas mucho gracias. conocimiento a su excelente conferencia. Les pediría que me apoyen proyectando la constancia de la presentación del doctor. Doctor Ezequiel. Y bueno, nuevamente agradecerle que haya tenido el tiempo y la disposición para el día de hoy estar aquí compartiendo con nosotros y con la gente que se une en cada una de las conferencias del Seminario Internacional de Salud Pública. Me voy a permitir leer su constancia. ¿Sí? La Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, Seminario Internacional de Salud Pública, otorgan la presente constancia al doctor José Antonio Ortega Martel por su valiosa participación como ponente con el tema del alfa al Omicron, final de la pandemia, principio de la fase endémica, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México, de 10 a 12 horas en línea, transmitido a través de Facebook y Zoom. Atentamente piensa y trabaja. 2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y capital mundial del libro. Y firma la doctora Silvia Graciela León Cortés, jefa del Departamento de Salud Pública, el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, director del IRIS, y el doctor Noé Alfaro, coordinador del evento. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su interesante conferencia, y cedo la palabra al doctor Jaime Méndez Castillo para que nos haga la invitación formal a la próxima ponencia en el marco de este seminario. Gracias. Muchas gracias, doctora Rangel. Bueno, muy buenos días. Me uno a los agradecimientos al doctor José Antonio Ortega por esta importante ponencia que nos ha compartido en la mañana de hoy. En verdad que son grandes los aportes que nos deja, muy pertinentes y pues muy necesarios de cara a la pandemia que nos ha enseñado, de la que seguimos aprendiendo y de la cual debemos cuidarnos como nos indica el doctor. Así que muchas gracias. Les extendemos la invitación a nuestra próxima ponencia a llevar a cabo el 5 de septiembre a las 10 de la mañana hora México. Ya pronto les estaremos haciendo llegar la pieza comunicativa para que puedan ver los horarios en los diferentes países para quienes nos acompañen. Allí estarán acompañándonos entonces como ponentes la doctora Lady Viviana Osorio, Natalia Ramírez Viñafañe, quienes nos contarán su investigación posgradual denominada Acceso a Servicios de Audiología Clínica Básica en Zona Urbana Rural de un municipio del Valle del Cauca en Colombia. Yo les quiero contar rápidamente que esta es una investigación que muestra a través de un caso de un municipio específico en Colombia
unas realidades del sistema de salud colombiano en tema de acceso y sobre todo pues en materia de salud auditiva, que ha sido un asunto de salud pública que poco pues se ha debatido y que cobra bastante relevancia. Así que sean todos y todas muy bienvenidos a acompañarnos en esta conferencia. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. A usted, doctor Ortega, nuevamente, al comité organizador, a quienes operan la logística y que tengan todos y todas un excelente resto de día.